Qué gozo es cada semana poder encontrarnos como hermanos y estudiar la palabra del Señor, aprender de Jesús, que es nuestro principal objetivo, nuestro lema, nuestra meta. Les damos la bienvenida al repaso de la lección según las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay y el espíritu de profecía sobre nuestra escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 6, titulada El misterio del Evangelio. Analizaremos las notas y comentarios, lo que la hermana Guay nos dice sobre estos temas importantes del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, que compartan este video con todos sus contactos, familiares y amigos, para que muchas más personas puedan conocer del amor del Señor como lo hacemos tú y yo, y para que puedan también aprender del amor salvador de nuestro amado Señor. También leemos sus comentarios, estamos prestos cada día a estar allí con ustedes en oración, así que también les invitamos a que nos dejen allí todos sus comentarios, oraciones, pedidos de oración, para que podamos como hermanos y como iglesia estar cada día más y más unidos en Cristo. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados. En este momento, Dios, que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos tu bendición, tu compañía y tu sabiduría para entender el mensaje que nos trae el espíritu de profecía sobre la lección de escuela sabática. En Jesús, amén. Sábado 29 de julio, el misterio del Evangelio. Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos, a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 3:6. Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad, y el Maestro Divino les dio lección tras lección, al recompensar la fe del centurión en Capernaum y al predicar el Evangelio a los habitantes de Sicar. Había demostrado que ya no compartía la intolerancia de los judíos, pero los samaritanos tenían cierto conocimiento de Dios, y el centurión había manifestado bondad hacia Israel. Ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana a quienes ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo de motivos para esperar favores de él. Quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Los discípulos habían pensado que él dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. Quería mostrarles que su amor no había de limitarse a una raza, nación alguna. Este acto reveló con mayor plenitud a los discípulos la labor que les esperaba entre los gentiles. Vieron un amplio campo de utilidad fuera de Judea. Vieron almas que sobrellevaban tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos. Entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar, habían almas que anhelaban la ayuda del gran médico y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. El deseado de todas las gentes, página 368 y 369. Los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto, porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Estos ejemplos humanos de constancia en la fuerza del poder divino son para el mundo un testimonio de la fidelidad a Dios, de sus promesas, de su constante presencia y gracia sostenedora. Los héroes de Dios, poseídos de la fe, reciben una herencia de mayor valor que cualesquiera riqueza terrena, una herencia que satisfará los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos e ignorados por el mundo, pero en los libros del cielo están anotados como ciudadanos del reino de Dios y serán objeto de una excelsa grandeza, de un eterno peso de gloria. La obra mayor,
El esfuerzo más noble que puedan dedicarse los hombres es mostrar el Cordero de Dios a los pecadores. Obreros Evangélicos, página 18 y 19. Domingo 30 de julio. Pablo, el apóstol de los gentiles, preso. El amor de Cristo, dijo Pablo, nos constriñe. 2 Corintios 5:14. Fue el principio activo de su conducta, fue su fuerza motriz. Si alguna vez flaqueaba su ardor en la senda del deber, una mirada a la cruz y al maravilloso amor de Cristo revelado en su sacrificio inigualable bastaba para ceñirse de nuevo los lomos de la mente y avanzar en la senda de la abnegación. En su trabajo por sus hermanos, depositaba mucha confianza en la exhibición de infinito amor de la maravillosa condescendencia de Cristo, con todo su poder subyugador y dominador. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 448. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja, pero tampoco nos engaña. No nos dice: no temáis, no hay peligros en vuestro camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. Propone sacar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, dice, tendréis tribulación, pero tened un buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 17:15 y 16:33. En el Sermón sobre el Monte, Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tenían por fin alentar a los hijos de Dios a través de los siglos y han llegado a nuestra época llenas de instrucción y consuelo. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Señor dijo: mi paz os doy, no según da el mundo, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se cobarde. Estas cosas os he dicho, para que quede mi gozo entre vosotros, y vuestro gozo sea completo. Juan 14:27, El camino a Cristo, páginas 123 y 124. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. El deseado de todas las gentes, página 197. Lunes 31 de julio. El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. El corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores y dedicaba todas sus energías a la obra de ganar almas. Nunca vivió un obrero más abnegado y perseverante. Las bendiciones que recibía las consideraba otras tantas ventajas que debía usar para bendición a otros. No perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad. Iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias. Donde quiera podía encontrar oyentes, procuraba contrarrestar el mal y tornar los hombres y mujeres a la senda de la justicia. Los Hechos de los Apóstoles, página 295. El Señor no quiere que su pueblo sea exclusivista. Los mensajeros delegados de Cristo han de proclamar el Evangelio de su gracia a todas las naciones, las lenguas y los pueblos. Debemos dar a conocer el hecho de que el gran abogado está dando audiencia a todo el mundo. La iglesia judía fue llamada como representante de Dios ante un mundo apóstata, y a fin de cumplir esta misión el pueblo judío debía mantener su propia existencia como nación distinta de todos los pueblos idólatras de la tierra.
Habían de mantenerse en el mundo conservando su carácter peculiar y santo. Habían de mantener su propia espiritualidad realizando lo que Adán y Eva dejaron de hacer, rendir obediencia a todos los mandamientos de Dios y en su carácter representar la misericordia, la bondad, la compasión y el amor de Dios. De este modo habían de estar por encima de todas las otras naciones en excelencia de carácter, para que por medio de un pueblo puro y obediente el Señor pudiera manifestar sus ricas bendiciones. De esta manera se exaltarían en todo el mundo los principios de las leyes que gobiernan su reino. Con la misma seguridad con la que correspondieron a la misericordia, a la luz, a la gracia concedida, se convertirían en la luz del mundo. Estarían constantemente dirigiendo la atención a Dios como gobernante supremo, sabio, intachable, y la alabanza de Dios llenaría toda la tierra. El Señor es nuestro Dios y tiene el mismo propósito con respecto a su pueblo creyente y leal hoy en día. Hijos e hijas de Dios, página 46. No hay en la vida de Cristo ejemplo de fanatismo, de justicia propia. Su carácter era amable y bondadoso. En toda denominación religiosa y en casi toda iglesia se pueden encontrar maniáticos que lo habrían censurado por sus liberales mercedes. Lo habrían criticado por comer con los publicanos y pecadores. Aquellos a quienes Dios ha confiado su verdad deben poseer el mismo espíritu benéfico que manifestó Cristo, deben adoptar los mismos amplios planes de acción, deben demostrar un espíritu bondadoso y generoso hacia los pobres, y en un sentido especial sentir que son mayordomos de Dios. Como Cristo, no deben rehuir a la sociedad de sus semejantes, sino que deben buscarla con el propósito de otorgar a otros los beneficios que han recibido de Dios. Obreros Evangélicos, página 350. Martes 1 de agosto. La Iglesia, reveladora de la sabiduría de Dios. Pablo tenía vivísimos deseos de que se viese y comprendiese la humillación de Cristo. Estaba convencido de que, con tal que se lograse que los hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. El apóstol se detiene en un detalle tras otro para que de algún modo alcancemos a darnos cuenta de la admirable condescendencia del Salvador para con los pecadores. Dirige primero el pensamiento a la contemplación del puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno de su Padre. Después lo presenta abdicando de su gloria, sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo las responsabilidades de un siervo y haciéndose obediente hasta la muerte más ignominiosa, repulsiva y dolorosa, la muerte de la cruz. ¿Podemos contemplar tan admirable manifestación del amor de Dios sin agradecimiento ni amor y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros? A un maestro como Cristo no debe servírsele impulsado por móviles forzados y egoístas. El misterio de la curación, página 401. El conocimiento de Dios, según está revelado en Cristo, es el que todos los salvos han de tener. Es el conocimiento lo que obra la transformación del carácter. Este conocimiento, cuando es recibido, recreará el alma a la imagen de Dios, impartirá a todo el ser una fuerza espiritual que es divina. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 304.
Que todo aquel que asevera seguir a Cristo se estime menos a sí mismo y más a los demás. Uníos, uníos, en la unión hay fuerza y victoria. En la discordia y la división hay debilidad y derrota. Estas son palabras que me dirigió el cielo. Como embajadora de Dios os las transmito. Procure cada una contestar la oración de Cristo, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. Oh, qué unidad, dice Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Juan 13:35. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 461 y 462. Miércoles 2 de agosto. Cristo habita en tu corazón. La vida de Pablo fue una vida de actividades intensas y variadas, de ciudad en ciudad y de país en país. Él viajaba contando la historia de la cruz, ganando conversos para el Evangelio y estableciendo iglesias. Pero en toda la atareada actividad de su vida, nunca perdió de vista el gran propósito, el de proseguir hacia el blanco de su alta vocación. Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se asociaban con él sentían la influencia de su unión con Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificara la verdad que él proclamaba, daba poder convincente a su predicación. En esto reside la fuerza y la verdad. La influencia natural e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que pueda predicarse en favor del cristianismo. Los argumentos, aun cuando sean incontestables, pueden provocar tan solo oposición, mientras que un ejemplo piadoso tiene un poder al cual es imposible resistir completamente. Obreros Evangélicos, página 60. Es el Cristo que mora en el alma quien nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Mientras más luz tenemos, más les podemos impartir a los que nos rodean. Mientras más cerca vivamos de Jesús, más claros serán los conceptos que obtendremos de su hermosura. Al contemplar su pureza, más claramente discernimos nuestras propias faltas de carácter. Anhelamos asemejarnos a Él, ser dotados de la plenitud que mora en Él y que resplandece en la perfección de su carácter celestial, y por contemplarlo somos transformados a su imagen. Nuestros corazones pueden estar colmados de toda la plenitud de Dios. Tomemos la llave de la fe y abramos el almacén de las ricas bendiciones de Dios. Hay una plenitud infinita a la cual acudir, y además tenemos la promesa de nuestro divino Señor: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Exaltada Jesús, página 260. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento, y alcanzaremos la bendición que Pablo deseaba para la iglesia de Éfeso, cuando rogó: el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1:17. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 691 y 692. Jueves 3 de agosto. Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Hemos sido llamados al conocimiento de Cristo, y esto es el conocimiento de la gloria y la virtud. Es un conocimiento de la perfección del carácter divino, manifestado a nosotros en Jesucristo, que se abre a la comunión con Dios.
Escasamente puede la mente humana contemplar cuál es la amplitud y la profundidad y la altura de los logros espirituales que pueden alcanzarse al llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Estamos viviendo en días de peligro. Únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos la victoria. Cristo debe serlo todo para nosotros. Él debe morar en el corazón, su vida debe circular por nosotros como la sangre circula por las venas. El Espíritu debe ser un poder vitalizador que nos haga influir a otros para que sean semejantes a Cristo y santos. Nuestra elevada vocación, página 62. Muchos piensan que es imposible escapar del poder del pecado, pero se nos ha prometido que seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Apuntamos demasiado bajo. La meta está mucho más alta. Nuestra mente necesita expandirse para poder comprender el significado de la provisión de Dios. Debemos reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. Deberíamos estar agradecidos porque no se nos ha dejado abandonados a nosotros mismos. Los hijos de Dios tienen el privilegio de estar llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Efesios 3:20 y 21. A fin de conocerle, página 301. En esto deberíamos revelar el gozo del Señor y dar a conocer el mensaje de la gracia salvadora de Dios. David declara: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Salmos 116, 1 y 2. La bondad de Dios al escuchar y responder nuestras oraciones nos pone bajo la imponente obligación de expresar nuestro agradecimiento por los favores que se nos han concedido. Debemos alabar a Dios mucho más de lo que hacemos. Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser rápidamente reconocidas. Reine la paz de Dios en vuestra alma. Entonces tendréis fuerzas para soportar todos los sufrimientos y os gozaréis en el hecho de que poseéis gracia para resistir. Alabad al Señor, proclamad su bondad, hablad con su poder, dulcificad la atmósfera que rodea vuestra alma, alabad con alma, voz y corazón al que sostiene nuestra vida, vuestro Salvador y vuestro Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 325. Viernes 4 de agosto, para estudiar y meditar. Matutina en los lugares celestiales, 29 de agosto, titulada Nuestra gloriosa tarea, página 250. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmo 96, 2 y 3. La grande y gloriosa tarea encomendada a nosotros para tomar parte en el plan de salvación es maravillosamente elevada y gloriosa. No podemos pesar sus méritos, debemos caminar por fe, y cuando nos esforcemos en apreciar las posibilidades y comprendamos la inmensidad del plan de la salvación, es nuestro privilegio orar con el apóstol Pablo, que podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Elevadlo a Cristo, el hombre del Calvario, dejad que la mente se detenga en las bellezas de su carácter, mientras en la contemplación vosotros sois cambiados a su misma imagen. Una vida de oración y fe nos guía a hablar de su nombre y contar de su poder. La genuina conversión unirá nuestros corazones en fe y amor. Nos enseñará a afirmar nuestra confianza en aquel que es nuestra única esperanza. Por la conversión uniremos nuestra debilidad con la fortaleza de Dios, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra pobreza con sus ilimitadas riquezas,
nuestro desamparo con su constante poder. Debemos investigar la palabra de Dios, haciéndola una parte de nosotros mismos, un espíritu de humildad. El Espíritu de Cristo nos ayudará a conocer a aquel que nos ha llamado a la gloria y a la virtud. Si entretejemos la verdad dentro del diario vivir como debiéramos, avanzaríamos cada vez más alto, obteniendo una comprensión cada vez más clara de la revelación de Dios. Debiéramos ensalzarlo en cantos de alabanza. Por medio del salmista, Cristo declaró: «En medio de la congregación te alabaré». Su voz fue la nota tónica del universo. Su admirable sacrificio por la raza humana nos ayuda a comprender el amor de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, oh Dios, queremos entender y comprender lo que necesitamos con respecto a tu amor, a ese amor maravilloso, sin esperar nada a cambio, humilde, sencillo, en el cual diste tu vida por cada uno de nosotros para que pudiésemos obtener la posibilidad y la gracia de la salvación. Queremos entregarte nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, para ser cada vez mejores en el nombre de Jesús. Todo esto te lo agradecemos, pidiéndote por las personas que nos escuchan y que han dejado sus mensajes y sus peticiones de oración. En Jesús. Amén.